a la carta del apóstol Pablo a su consiervo y hijo en la fe, Tito. Sean bienvenidos todos, hermanos, qué bueno es tenerles. No olvidemos que hoy todos los cultos los hemos convertido en cultos en un viaje, hermanos, por todos los libros de la Biblia. Estuvimos la semana pasada hablando de Segunda de Tesalónica. Les decía que no vamos a tocar Primera de Timoteo ni Segunda de Timoteo porque estuvimos exponiendo la palabra de Dios por 47 prédicas. Por supuesto, hemos predicado bastante sobre estas cartas pastorales del apóstol Pablo a Tito. ¿Cómo se llama? A Timoteo. Y hoy entramos de lleno, ya de vuelta esta semana. Vamos a estar predicando, hermanos, 3 exposiciones bíblicas, por supuesto 4, porque también en los cultos de familia se está tocando la carta de Tito. Así que también los que tienen la gracia y el favor de Dios para predicar en los cultos de familia, no olvidemos que estamos esta semana en esa pequeña carta del apóstol Pablo a Tito. Para que entremos en contexto, hermanos, no olvidemos que las 3 cartas pastorales más fuertes que la Biblia tiene en cuanto al asunto de la iglesia del Señor es Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Ahí en esas 2 cartas, hermanos, el apóstol Pablo puso las bases especiales, hermanos, sobre la vida de Timoteo, en cómo debe comportarse en la casa del Dios que es columna y baluarte de la verdad, que es del Dios viviente. Cuando Pablo escribió a Tito, hermanos, no olvidemos que el mensaje central de Timoteo era, como se llama, la sana doctrina en la iglesia. Cuando comparamos esta tercera carta pastoral con Timoteo, es bastante pequeña, pero la ventaja que tiene esta carta de Tito, uno de los colaboradores de Pablo, es que trata no de las sanas doctrinas, sino que trata del verdadero orden de Dios en la iglesia local. El mundo evangélico, por decirlo así, está lleno de literatura. Personas, hermanos, que toman de su vida, de su tiempo y escriben buenos libros. No vamos a criticarlos. Buenos libros en cuanto a la iglesia, en cuanto al trabajo eclesiástico dentro de la iglesia. Pero quiero decirle que ninguno de esos libros, hermanos, por más buenos que sean, se atreven a competir con la Primera y Segunda de Timoteo y con la carta de Tito. Porque por más que las personas, escúchame bien, sean letradas y puedan escribir buenos libros, no son libros inspirados por Dios. Simplemente cada libro que escribe, y yo respeto eso, hermanos, sencillamente es la opinión personal y la experiencia personal de algún ministro, de algún hombre de Dios o mujer de Dios que palme en letras su experiencia. Pero en sí la Biblia, hermanos, a pesar de tanta información que hay, sigue siendo la verdad absoluta de Dios. Yo no puedo dejar de leer la Biblia ni de predicar la palabra de Dios, hermanos, o basar mis mensajes en un libro que no sea la palabra de Dios, porque estaría diluyendo la verdad de Dios. Entonces, la mejor manera para predicar y exponer la palabra de Dios es citar la misma Biblia. Pero a veces, ¿cómo se llama? Es bastante tedioso citar la Biblia, porque la Biblia, eso es uno de los libros, hermanos, que fue diseñado por Dios como una verdad absoluta que no falla. La Biblia es inerrante, no falla. La palabra de Dios, hermanos, es absoluta para el corazón de nosotros, porque fue inspirada por el Espíritu Santo a aquellos hombres que escribieron
aún sin darse cuenta el propósito, pero sí escribieron, hermanos, custodiadas sus mentes por el Espíritu Santo. Y por eso tenemos en la palabra de Dios 66 libros, hermanos, inspirados de toda verdad. Y una de las cosas confiables de la Biblia y su palabra es que Dios no miente. Todo lo que está escrito en estas santas escrituras, hermanos, es una verdad absoluta que llenará el corazón de los seres humanos. El contexto de esta carta de Tito, hermanos, Pablo se le escribe a Tito esta carta un poco inmediatamente, casi después de Timoteo. ¿Cómo se llama? Y ¿cómo se escribe esta carta a Tito, que se encuentra como pastor en una isla en el mar Mediterráneo que se llama Creta? En medio del mar, esa isla del mar Mediterráneo que se llama Creta. Ahí Tito, en uno de los viajes del apóstol Pablo, fundaron esa iglesia, el mismo Pablo con Tito. Pero el problema y la motivación de escribir esa carta del apóstol Pablo a Tito, por supuesto, y por supuesto a esta iglesia, era para poner un orden dentro de las iglesias que estaban dentro de esa isla, que, ¿cómo se llama? Tito, un colaborador de Pablo, era el que ministraba y dirigía apostólicamente esa región y toda esa isla de todas las iglesias que estaban en ese lugar. Y en ese entendimiento, hermanos, Pablo le escribe esta carta porque esa gente de esa isla de Creta, hermano, tenía la fama de ser personas bastante complicadas en su manera de pensar. Y uno de los problemas que estaba ocurriendo en esa iglesia, hermano, es que había mucha gente creyendo dentro de esas islas de Creta que que Dios lo salvaba a uno y ya salvo no importaba la manera como uno vivía. No importaba la manera de ser. Y vamos a citar en este capítulo 1 cierto versículo donde Pablo cita, hermanos, a uno de los grandes escritores que habían en Creta, de cómo él miraba en su panorama como escritor a los cretenses. Hermanos, hablar de un cretense, hermano, era hablar de gente fraudulenta, era hablar de gente mentirosa, gente que no tenía carácter, gente que no podía ser confiada de nadie ni confiables para pensar en ellos. ¿Por qué? Porque eran gente bastante complicada, hermano, gente que ellos estaban en las iglesias, ellos estaban ahí, que se creía que se congregaban en las iglesias donde Tito ministraba. Entonces, pero esas personas, hermano, tenían una mala manera de vivir, y por eso el apóstol Pablo, hermanos, exhorta a Tito, y con una gran ventaja, hermanos, en este asunto, porque el liderazgo de Timoteo, cuando vimos la carta de Timoteo, miramos de un asunto, que Timoteo sufría de una excesiva timidez, o sea, de esa gente que paga por no hablar. Y no solamente eso, Timoteo también era un muchacho bastante con complicaciones de enfermedades. Timoteo le costaba ejercer el ministerio, hermanos, y para él era bastante difícil ejercer su liderazgo. Y Pablo tenía muchas preocupaciones personales por la vida de Timoteo. Pero cuando lo comparamos con Tito, hermanos, Tito tenía la bendición, según la cita bíblica donde aparece Tito. Tito gozaba de un gran privilegio de parte de Dios. Tito tenía un llamado poderoso al liderazgo. Era un muchacho, los dos eran jóvenes, amados por Pablo los dos, pero Pablo conocía exactamente, hermanos, la capacidad de Timoteo, su amor por Dios del de Timoteo. Conocía también de primera mano quién era Tito, el amor que tenía por Dios, pero Tito gozaba del privilegio, hermanos, en su vida de tener un carácter especial, de no tenerle miedo a nadie, hermanos, y fundamentar la obra de Dios, hermanos, a la manera como el apóstol Pablo le decía. O sea, el hombre no conocía temor, el hombre no conocía, complicaciones, a él no le temblaba nada para ejercer su liderazgo espiritual.
Entonces, en estos 3 capítulos, hermanos, que vamos a estar viendo, este día miramos el capítulo 1, también vamos a ver el jueves el capítulo 2 y el domingo miraremos el capítulo 3 de esta carta, donde estaremos, ¿cómo se llama? Siendo bendecidos, hermanos. ¿Y cuál es el eje central de esta carta del apóstol Pablo a Tito? La iglesia y el fundamento de la iglesia, hermanos, fue diseñada para edificar vidas de personas. Miren, a veces confundimos, hermanos, que tenemos una verdadera iglesia cuando se tiene un templo. Creemos que tenemos una buena iglesia, hermanos, cuando se tienen todos los ministerios establecidos. Creemos que estamos en una iglesia correcta, hermanos, cuando todo en la iglesia, escúcheme bien, no hace falta nada, todo se realiza, hay horarios de culto, hay suficientes cultos, y creemos que eso es la iglesia. Pero realmente el verdadero propósito de la iglesia del Señor, de lo que vamos a estar hablando en estos 3 días, por supuesto, cuarto día, porque también en los viernes se va a citar esta carta. Tenemos que entender, hermanos, que el propósito dentro de Dios sobre la iglesia es que los creyentes, hombres y mujeres, jóvenes y niños, seamos edificados. Traduzca la palabra edificados, construidos a la manera que Dios quiere que nosotros seamos. El propósito de Dios, hermanos, es no crear mujeres dentro de la iglesia conforme a lo que ellas piensan o lo que el pastor piensa. El propósito de Dios no es que los jóvenes reciban clases, hermanos, dentro de la iglesia para que los jóvenes, escúcheme bien, tengan un pensamiento. No. Hermano, el propósito de Dios para usted y para mí es que nosotros entendamos la verdad de Dios absoluta para nuestra vida y el verdadero orden de cómo debemos de vivir en esta tierra y dentro de la iglesia del Señor. Dios en su palabra y en estas cartas que estaremos entrando, hermanos, Dios quiere una iglesia ordenada pero con fundamento bíblico. O sea, no son nuestros, ¿cómo se llama? Lo que le podamos llamar nosotros nuestros estatutos que nos forman. No es nuestra manera, sino, escúcheme bien, la manera doctrinal de enseñanza que la iglesia debe tener para cada miembro y para cada persona en particular en cuanto a su fe y a la común gracia en el cual hemos sido llamados los cristianos. Sé que el propósito de Dios, hermano, es formar nuestras vidas a la altura y al llamado de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo en la palabra del Señor. Bueno, vámonos ya a los versículos de la palabra de Dios. Versículo 1, carta del apóstol Pablo a Tito. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Mire, de entrada el apóstol Pablo, hermanos, en la Biblia los saludos nunca van de acuerdo a la personalidad de cada hombre que escribía una carta, sino que el saludo, hermanos, en cada carta tiene un trasfondo por el cual Pablo está armando esta carta, por el cual el Espíritu Santo, hermanos, puso en el corazón de Pablo escribir estas letras y de acuerdo a la necesidad que había en esta iglesia. Pablo dice: Pablo, siervo de Dios. Nosotros, hermanos, en el castellano, esta palabra es traducida para nosotros como siervo, pero fue escrita legalmente para ellos, para que tengamos esta palabra, traduzcamos la palabra siervo como esclavo. Pablo se autodenomina, hermanos, en esta salutación que hace a la iglesia de Creta, por supuesto, donde está Tito, dirigida esta carta a Tito, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Hermano, a pesar que Pablo, nosotros sabemos, hermanos, que no fue llamado en los primeros 12 discípulos,
Pero sabemos por la palabra de Dios que Pablo fue un apóstol de Cristo, porque Cristo llamó a Pablo cuando Cristo ya estaba glorificado. Entonces, hermanos, Pablo se autodomina, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios. Mire, para que entendamos y vayamos entendiendo ese trasfondo, los saludos cuando Pablo escribía una carta tenían mucho que ver. Pablo sabía el problema que tenía esta iglesia. Y primeramente Pablo dice siervo de Jesucristo, que traducido para estas personas era esclavo de Cristo. ¿Qué quería decirle Pablo a los cretenses? Les quería decir que él no tenía, hermanos, ninguna obligación con nadie. Que todo lo que él escribía y todo lo que él hablaba, al único que él tenía que darle cuenta y agradarlo en todo lo que él hablaba y en toda la manera que él vivía y actuaba, era Dios. Por eso él se pone ahí, dice, como siervo de Dios, como un esclavo. O sea que Pablo, hermanos, era un hombre que claramente tenían que entender esta gente que Pablo había sido reclutado por Dios, hermanos, y comisionado por Cristo para hacer absolutamente la verdadera obra que Dios había puesto en su vida y el verdadero propósito en el cual su llamamiento estaba fundado. O sea que Pablo, en otras palabras, no tenía tiempo que perder. Pablo no tenía prerrogativas para nada, sino que Pablo tenía claridad. Dice Pablo: mi vida, mi oficio, mi llamamiento está dedicado ¿a qué? A la verdad de Dios absoluta para mi vida y para la vida de toda persona al cual yo voy a ministrar y le voy a escribir una carta. Y dice la palabra de Dios: conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y aquí vaya el propósito. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no solamente es un esclavo de Dios para cumplir exactamente lo que Dios quiere en su vida, sino que él tiene una fe que está amarrada a un propósito. ¿Y a cuál es ese propósito? Mira lo que dice aquí: conforme a la fe de los escogidos de Dios. Escúcheme bien cuando vamos entrando ya en este asunto. ¿Cuál es el problema base de esta gente en la isla de Creta? Hermano, la gente quería un evangelio, entre comillas, a su manera. Las personas en esta isla, hermanos, ellos no querían vidas testimoniales. Ellos decían: no, la gracia nos ayuda, la gracia es suficiente para nosotros, no necesitamos tener un buen testimonio, no es necesario ser transformados por el Espíritu Santo, no es necesario obedecer lo que dice Pablo, obedecer lo que dice Tito, obedecer a ninguna cosa, simplemente salvo, siempre salvo, ya estamos bien, no tenemos que obedecer a Dios, no necesitamos una disciplina espiritual, no necesitamos nada. Por eso Pablo dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? La fe mía, dice, no se parece con la de ustedes. La manera como yo creo en Dios, dice Pablo, es absoluta. Y yo sé, como dice Pablo, ¿cómo creía Pablo su fe? Pablo decía: con Cristo estoy como juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, dice Pablo, no lo vivo para mí mismo, lo vivo para agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz verdadera. Y ese es el entendimiento que Pablo tenía. Por eso Pablo decía: conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dice Pablo: a mí me ha escogido Dios y yo sé para qué me escogió. ¿Cuánta gente habrá confundida en las iglesias que dirán y dicen y piensan: gracias a Dios, a mí me llamó Dios para cosas grandes, para prosperarme, para ponerme como cabeza y no por cola, para que muchos se dobleguen a mí y yo no me doblegue delante de... Hay gente que así piensa. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Cuál era la presentación de Pablo en esta salud? Dice Pablo: yo vivo, dice Pablo, para la gloria de Dios. Yo vivo dentro de la iglesia para la gloria de Cristo. Y enseño conforme a la verdad de Cristo. Enseño conforme a lo que yo fui escogido por Dios. Hermano, una sola verdad tenía Pablo. Él sabía
que no se había escogido a sí mismo para la labor que él estaba desempeñando. Tampoco nosotros, ninguno de nosotros hemos escogido el camino de salvación. Fue Dios que nos escogió primero a nosotros y puso gracia y puso carga en nuestro corazón para que estemos en esta casa este día dándole gloria y dándole honra. No porque seamos mejores que otros, es por su gracia y por su misericordia. Dice Pablo, la fe de los escogidos de Dios no era cualquier fe, no era la fe con los que los cretenses creían en Dios. Y mire lo que sigue diciendo ahí. No solo la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, y aquí la amarra, que es según la piedad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo tengo, dice Pablo, vivo conforme a la fe de los que Dios ha escogido para salvación. Y no solamente eso, y el conocimiento de la verdad. Mire, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Y quizás todos lo hemos dicho. Hermano, yo tengo la verdad de Dios en mi vida. Amén, dicen todos. Yo tengo la verdad de Dios en mi vida. Y hay gente que dice, yo estoy en una iglesia de sana doctrina, estoy en una iglesia verdadera. Y un buen decir. Pero mire cómo el apóstol Pablo no se fía de nada. Y mire cómo Pablo amarra este entendimiento. Dice Pablo, y el conocimiento de la verdad. ¿A qué se refería Pablo? Hermanos, que él conocía a Dios. Yo le pregunto una cosa. ¿Cuántos de los que están aquí conocemos al Dios de la Biblia? Está bueno que no hayan contestado, porque todavía no les he explicado. Dice, y el conocimiento de la verdad, y mire cómo está amarrada esa verdad, que es según la piedad. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Que no basta, que los cretenses decían, que las iglesias ahí en esa isla de Creta decían que ellos ya habían conocido la verdad, que conocían al Jesús que Tito predicaba y que Pablo fue a predicar a esa isla. Dice Pablo, yo no vengo, dice Pablo, conforme a la fe de cualquiera, vengo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y también dice Pablo, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hermano, es imposible que nosotros digamos que conocemos la verdad y no vivimos de acuerdo a la verdad de Cristo. Dice Pablo, yo tengo el conocimiento, dice Pablo, que es según la piedad. ¿Qué está diciendo Pablo? Que lo que yo creo de Dios, lo que yo confío de Dios, dice Pablo, la medida que yo uso, dice Pablo, para saber si realmente tengo conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermano? Cristo. Dice Pablo, esa medida, dice Pablo, es según la piedad que está en nosotros. Usted ya sabe de antemano que es piedad. Lo hablamos a la saciedad en Timoteo. Hermano, piedad es una vida llena del temor de Dios. Y usted mira, ¿qué es temor de Dios? Hermano, es una total, absoluta reverencia, hermano, porque estamos conscientes que hoy, aquí y ahora, en este mismo momento, los ojos de Dios están sobre usted y están sobre mí. Eso es temor de Dios. Por eso Pablo dice, según la piedad. Esa es la vida piadosa, una vida de reverencia y de reverente respeto a Dios que está en todo lugar. Entonces, ¿cuál es el problema de los cretenses? Mentían, hermanos, trinqueteros, complicados, y ellos seguían congregándose. Y ese era Pablo. Que el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y miren lo que es el versículo 2. ¿Qué conocimiento que es según la piedad? No solo se queda, dice, en la esperanza de la vida eterna. Pablo está hablando de una cosa, hermano, la fe correcta de los escogidos de Dios. ¿Qué está hablando también, hermano? Pablo, el conocimiento de la verdad. ¿Qué nos transforma a uno? ¿Qué es lo que nos transforma a nosotros? La obediencia a la verdad. Hermano, el testimonio viene en los cristianos producto del temor de Dios. ¿Por qué? Por obediencia ¿a qué, hermano? A la verdad
y en esa verdad nosotros sabemos exactamente nuestra posición espiritual dentro del Evangelio. Dice Pablo, versículo 2, en la esperanza, no solo está hablando de otra cosa, está hablando de la esperanza de la vida eterna. Hermano, primero, la fe correcta, la verdad de Cristo y una vida piadosa de temor de Dios va a traer a la vida de la iglesia. Mire cómo Pablo está ordenando dentro de la misma iglesia este orden. Dice, en la esperanza de la vida eterna. Hermano, ¿cuál es lo bonito? La fe correcta. Hermano, la verdad absoluta. Y lo que testifica que hemos creído en la verdad absoluta, que es una vida de temor de Dios. ¿Y qué produce esa vida de temor de Dios en nosotros? La esperanza de la vida eterna. Yo le pregunto, y nos preguntamos esta noche, los que estamos aquí, ¿realmente estamos conscientes de que hay una obra de Dios en nuestros corazones? No lo diga, piénselo, medítelo. ¿Sabe usted que hay una verdadera obra de Dios en su corazón? ¿Realmente sentimos en nuestro corazón la reprensión de Dios a través de la palabra? ¿Sentimos realmente la guianza de Dios en nuestro caminar diario? Cuando la regamos, sentimos ahí, hermanos, que nos hemos desviado y la verdad absoluta de Dios y esa esperanza de vida eterna que tenemos, que nos estamos perdiendo el tiempo en una congregación, nos estamos perdiendo el tiempo cuando cantamos, nos estamos perdiendo el tiempo cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, nos estamos perdiendo el tiempo cuando le damos la palabra a alguien, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, sino que tenemos claridad que hay una esperanza viva de vida eterna para nosotros. Hermanos, si lo estamos sintiendo, querido hermano, le digo, estamos por el camino correcto. Es imposible ser hijo de alguien y no ser reprendido. Es imposible ser hijo de Dios y no vivir una vida de temor de Dios y reprensión de Dios. Dice Pablo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Mire, hermano, como Pablo pega las pedraditas a esta iglesia de Cretense, porque esta carta tenía que leerse en las iglesias, y ahí estaban todos ellos, esas personas que estaban con grandes líos. Dice Pablo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. ¿Qué le está diciendo? No, al Dios que yo creo, al Dios que yo predico, al Dios que yo le tengo temor, dice Pablo, no es mentiroso como ustedes. Miren qué asunto estamos aprendiendo. La cual, de la vida eterna, la cual Dios que no miente. ¿De qué estaba lleno la isla de Creta, hermano? De gente mentirosísima. Mejor bien dicho, requete mentirosísima. Dice que no miente, prometió desde antes de los siglos. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Desde antes de los siglos, desde antes que el mundo fuese y que el hombre existiera en la tierra, ya Dios había prometido la vida eterna y no existíamos nosotros. ¿Acaso no es fiel Dios? Hermano, dice la Biblia que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 3. Y a su debido tiempo, miren la base de Pablo para hablar de esta iglesia, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Vaya, miren qué asunto que estamos aprendiendo. Miren cómo esta base doctrinal en el capítulo 1, hermano, nos habla. Por eso que esta carta encierra realmente el verdadero orden de la iglesia local. Dice, y a su debido tiempo, ese Dios que no miente, manifestó su palabra por medio de la predicación. Hermano, no es cuando la gente quería, no es cuando Dios lo llamó a alguien, Dios venid, no. Dios tiene una hora, un lugar para manifestar su gloria en cada vida. Dios tiene un lugar. Por eso dice, y a su debido tiempo. O sea que Dios, hermano, no empieza antes ni llega después. ¿Qué está diciendo Pablo? Que a su debido tiempo manifestó. ¿Y qué fue manifestar, hermano? Dar a conocer el misterio escondido por los siglos de los siglos. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios
nuestro Salvador. Y aquí pone la base clara cómo debe ser. Escuchen bien, hermano, el orden de la iglesia. ¿Cómo es, hermano? No debe ser por persuasiones humanas. No debe ser que uno diga, mire, hermano, que yo pienso de esta manera, que mire que es que hay que ponerle más alabanza en los cultos, quitémosle una media hora más a la prédica, prediquemos 20 minutos y ahí que pase un grupo y que pase otro y hagamos más fiestero el culto. No. ¿Qué dice Pablo? Y a su debido tiempo manifestó por su palabra. ¿Por qué? Por la voz de él. Por medio de la predicación. La única manera de que el orden de Dios sea establecido en mi vida y en tu vida es por la palabra de Dios. No hay otra manera. Así que no es que hay que ir donde el psicólogo, hay que ir aquí, hay que ir allá, a ver qué me aconseja el hermano. Y si el hermano no conoce la Biblia y la verdad de Dios, ¿qué te va a decir? Nada. Hermano, este asunto de la verdad bíblica y la verdad escritural en la iglesia, no podemos jugar con este asunto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no dejó la iglesia para que hagamos lo que queremos. Dios dejó su santa y bendita iglesia para ser enseñada bíblicamente. Dice Pablo, por medio de la aplicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Le pregunto yo, hermano, analicemos lo que estamos predicando. ¿Tenía temores Pablo, hermano, que estaba fuera de la verdad? No. ¿Tenía represalia por la manera como predicaba? Uy, lo odiaban. Hasta el grado que lo mataron. ¿Se complicaba el apóstol Pablo predicando el evangelio? No tiene una idea. Fue odiado de muerte hasta que lo mataron. Hermano, Pablo, escúcheme bien, tenía temor el apóstol Pablo, hermano, de decir la verdadera predicación y manifestar el verdadero orden. No, el Espíritu Santo puso una carga absoluta en su corazón para que fundamentara las cartas pastorales de Timoteo y la carta de Tito. Y Dios en su gran misericordia también puso cartas y palabras en Pedro. Cartas de Pablo a Filemón. Las 13 cartas, hermanos, pastorales, hermanos, que Pablo escribió. Los 66 libros de la Biblia es un conglomerado de la verdad a Dios absoluta. Ninguna de ellas se contradice, porque la Biblia es un todo, porque nació no en la mente de los hombres, de sus 40 escritores, nació en la gracia y en el poder de un Dios que tiene control sobre todo. Dice la Biblia que se seque la hierba y se marchite la flor. Mi palabra, dice Dios, permanece para siempre. Le digo una verdad. Hace más de 2000 años se escribieron estas cartas. ¿Y cómo pegan, va? Parece que ayer las escribieron. Me hablan tanto al corazón estas cartas, hermano, que yo creería que ayer las escribieron, que es noticia de última hora. Qué verdad absoluta en la palabra. Dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué dice Pablo? Me fue encomendada por mandato de Dios, dice Pablo, del que me salvó. ¿Por qué dice Pablo, el que me salvó? Si todo el mundo sabe que Dios es el que salva. Porque ¿qué está diciendo Pablo a esta iglesia? Porque tengo el compromiso con Él, porque yo estaba muerto en delitos de pecado y Él se le ocurrió salvarme de mis pecados y ahora soy heredero de la vida eterna. ¿Qué más compromiso tenemos con Dios? Hermano, ¿qué más compromiso te puedo mostrar por la Biblia que tenemos los cristianos con Dios? Él nos salvó y no fuimos nosotros salvos por mérito. No fuimos salvos porque le buscamos. Él nos buscó hace 2022 años y sin conocernos y sin ni habíamos nacido. No existíamos, solo en su mente. Y Él nos dio vida y vida eterna. Hermano, ese es el mayor compromiso que tenemos los cristianos. Y mire quién me ha dirigido la carta. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Vaya, aquí está la base para que la Biblia funcione. Aquí está la base escritural en este versículo 4, hermano, para que la palabra de Dios, hermano, la podamos entender. Le fue dada aquí en esta carta y estas palabras a Tito, un hombre griego, un joven griego que no era judío. La diferencia con Timoteo sí era judío, de padre griego, pero era judío. A Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Por qué es que Tito recibe esta carta? Y iba a ser obra de Dios a través de la vida de Tito.
porque gozaban del mismo Dios y gozaban del mismo respeto por la palabra de Dios. Hermano, de nada sirve un buen mensaje, de nada sirve el prepararse una buena exposición bíblica, que la palabra de Dios sea verdadera, que haya obra del Espíritu Santo, pero si nosotros en nuestro corazón no damos cabida a la palabra de Dios, simplemente nos despeina y nos vamos como venimos de las iglesias. Pero diga conmigo, aquí estamos los hijos de Dios también. Dice la Biblia, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí vamos ya. ¿Cómo empieza Pablo el orden dentro de la iglesia local en esta isla de Creta? Y por supuesto era una carta también general que iba a ser leída para nosotros. El versículo 5 es la base escritural, el 5, hermanos, para que veamos realmente el contexto de toda esta carta. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Qué está diciendo Pablo? Tito, yo permití que te quedaras en Creta porque conocía tu liderazgo y tu carácter que tienes para enderezar las cosas. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Quién le está diciendo? Tito, tú sabes de primera mano los problemas que tenemos en Creta. Y yo te he dejado, dice, para que corrigieses lo deficiente. Pero la pregunta es, ¿a dónde comienza la deficiencia? Yo siempre se los he dicho y no me canso de decírselo porque es una verdad absoluta de Dios, hermano. Miren, para que una iglesia tropiece, para que una congregación se meta problemas, hermano, los problemas nunca empiezan abajo. Siempre Satanás va a meter el dardo, hermano, en el liderazgo. Y cuando Satanás mete el dardo dentro del liderazgo y manipula las cabezas, escúcheme bien, y no estoy hablando simplemente de pastores, estoy hablando de hombres y mujeres con temor de Dios, y Satanás puede minar su corazón, minar, escuche, su vida. Hermano, cuidémonos los que predicamos, cuidemos los que tenemos años en el evangelio, porque Satanás no cree que te lleva la cuenta, no. Satanás te mira, hermano, como una amenaza. Dice, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermano, siempre los grandes problemas en las congregaciones empiezan por ¿dónde? Por liderazgo. Allí Satanás mina el corazón de cualquiera de nosotros y hace pedazos. Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te pone. Mira el trabajo que tenía Timoteo, hermano. Tito. Cuando la Biblia habla de ancianos se refiere a pastores. El trabajo que tenía Tito es escoger los ministros de Dios, este joven, para que fuesen puestos como autoridad dentro de cada congregación dentro de esta isla. Miren qué asunto. Y miren el 16. Y miren lo que Pablo le ordena: el que fuere, dice, irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No debe ser una persona que haya tenido más de 2 hogares. Debe ser una persona que pastoree, escúcheme bien, hermano, que solo haya sido casado una vez. Por supuesto, si le muere la esposa, se puede volver a casar. Pero Pablo pone la claridad. ¿Sabe por qué, hermano? No porque sea, escúcheme bien, la verdad de Dios en el corazón de los seres humanos. Siempre esa verdad que Dios quiere establecer dentro de la iglesia, de su iglesia, que no le pertenece ni a usted ni a mí, la iglesia es de Él. Dios siempre puso, hermano, las cosas con que dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Y miren lo que sigue diciendo Pablo. Estas cosas están también en Timoteo, pero ¿cómo se llama? Aquí se las pone a Tito. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Mire qué asunto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, hermano? Que esa persona
debe ser un hombre casado una sola vez. Y que no solamente eso, que su familia crea, se lo voy a resumir, que su familia tenga claro y crea a los de su casa que es una persona que tiene temor de Dios. Porque si nuestra familia, escúcheme bien, no nos respeta, y no porque los hijos sean malcriados, sino porque nuestro mal testimonio lo botamos y no tenemos la base fundamental. ¿Para qué? Para tener testimonio, escúcheme bien, de idoneidad en el hogar. Dice Pablo, no me escojas de esa gente. Mire cómo Pablo, por el Espíritu Santo, empieza a traer el orden a la iglesia. Dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Que sea una persona que la gente le tenga confianza, que no estén dudando que tiene doble vida. ¿Están entendiendo esa verdad, hermano? Por su amén, me imagino que la están entendiendo. Dice, como administrador de Dios, dice, y mire, hermano, y mire las características que pone para el liderazgo de la iglesia. Que no sea un hombre soberbio. ¿Y qué es una gente soberbia, hermano? Que no agarra consejo de nadie, que cree que él se la sabe toda. ¿Están entendiendo eso o se los explico más? Que no sea soberbio, que escuche. Mire qué dice. Dice, no iracundo. ¿Qué significa eso, hermano? Que es una persona que se suelta y que no tiene control cuando se enoja. Que agarra piedras, que se apartate porque te puede zapar el machete, que es loco. Dice iracundo. Dice Pablo a Tito, no vayas a escoger un loco. Mire qué asunto como Dios ordena a la iglesia. Dice, no dado al vino. Escúcheme bien, le explico estos detalles. Porque, hermanos, la Biblia, en sí la Biblia, hermano, y es una verdad que tengo que decirla, no prohíbe la Biblia, escúcheme bien, hermano, la bebida moderadamente. Eso dice la Biblia. Usted me dirá, entonces me las puedo zampar. Espérese. ¿Qué dice la Biblia? El sabio de lejos ve el mal y se aparta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si vas a comer o vas a beber, dice la Biblia, y ves un hermano que se siente reprendido por lo que estás haciendo, no olvides que por el débil en la fe Cristo murió, y si tú sirves de tropiezo al débil de la fe, ¿para qué vas a servir? Para mandarlo al infierno. Así que, dice Pablo, todo me es lícito, más no todo me conviene. Imagínense, hermanos, que un cristiano diga, no, como la Biblia no prohíbe la bebida moderada, me puedo zaparme 2 cervezas y llega la pema, sírvame 2, usted, fíjate que no estaban bien heladas, hélemelas bien y me zampo otras 2. Y está un hermanito que está tierno y, ve, si hermano Miguel se las está zampando. Pero, ¿me entiende? Y aquel ha sido bolo. No, hermano, al culto de jueves va a venir bolo. ¿Y quién es el culpable? Pues eso dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Qué significa eso, hermano? Dice Pablo, no dado al vino. ¿Qué dice? No pendenciero. ¿Qué significa eso de pendenciero, hermano? No sea una persona, hermano, que produzca con su propia vida, hermano, problemas. Y mira lo que sigue diciendo. No codiciosos de ganancias deshonestas. Aquí dice Pablo, a hombres ambiciosos que les encanta mucho la plata y que aman el dinero, no lo pongas de pastores, que van a clavar los diezmos y la ofrenda. Eso es lo que está diciendo. Así en español, mi hermanito, hermano. Mire, ¿qué es lo que más puede corromper una iglesia? La ambición de una familia pastoral. Eso es lo que se acaba en la iglesia. Es lo que se acaba. ¿Qué dice Pablo? No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hay codicia en el corazón de un pastor o un líder de una iglesia, va a procurar que venga de donde venga, de la manera que sea. Y no va a esperar la bendición de Dios, sino que él la va a procurar. ¿Qué dice Pablo? No codicioso de ganancias deshonestas.
¿Están entendiendo, hermano? Ocupa más explicación de esto. ¿Verdad que están entendiendo? Dice, versículo 8. Miren las características que tiene que tener esta gente para ordenar la iglesia. Si no, dice hospedador. Le voy a explicar esta parábola porque lo que significaba para aquellos, para esta gente en ese tiempo, significaba, hermanos, que la gente viajaba mucho. Y siempre se movían, hermanos, de regiones a regiones, hermanos, y lo primero que buscaban era la casa del pastor. Ese era en ese tiempo. No habían hoteles muchos, hermanos, no había eso, sino que el pastor decía, bueno, hermanos, el pastor se encargaba, ¿cómo se llama?, a veces de repartir esos misioneros que andaban ahí, así como Pablo, que también le tocaba andar con Silas y con Timoteo y con Tito, hermanos, se repartían la gente, y así era antes. Yo me recuerdo que yo todavía viví ese evangelio en esos tiempos, que cuando venía gente de otras partes y nos daban pisto, hermano, y decían los pastores, bueno, hermanos, ¿cuántos tienen el privilegio de poder que 2 hermanos se queden en su casa? Ya la gente levantaba en el culto, ¿me entienden?, a la gente, y decía, yo me llevo a tal, hermano. Y ella decía, no, yo fulano y fulano, y se iban, hermano, y se repartía la gente. Eso llama que era hospedador. Pero para nosotros, ¿sabe qué significa eso, hermano? Que nuestra casa debe ser un lugar que todos puedan ir y se sientan cómodos. ¿Me entendió? Es que es más simple para nosotros. Diga conmigo, que nuestras casas sean un lugar donde cualquiera pueda llegar y se sientan cómodos. Porque usted también es un hijo de Dios, y no hay diferencia entre hijo de Dios y pastores, hermano. Hijo de Dios es hijo de Dios. Bueno, nos vamos a entender. Dice la Biblia, amante de lo bueno, que procure, hermano, el bien de Dios para cada vida. ¿Qué significa eso, hermano? Que debe ser una persona, escúcheme bien, que Dios debe gobernar absolutamente su vida. Pero imagine un líder que diga, estoy orándole a Dios para que Dios le mande una enfermedad a fulano para que se componga. Es que tal cosa que me hicieron me las van a pagar. Es que tal y cosa, ya van a saber que es tocar al ungido. Y así locuras como esas, ¿no, hermano? Dice Pablo, amante de lo bueno. Dice sobrio. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué es una persona sobria, hermano? Es una persona entendida en todas las cosas de la Biblia. Dice justo. ¿Qué significa eso de justo, hermano? Que sepa dar a cada uno de acuerdo a la gracia de Dios. Santo, apartado para Dios. Y mire que sigue diciendo aquí, dueño de sí mismo. ¿Qué significa eso, hermano? Que tiene control absoluto de su propia vida. Y otra cosa, el 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Que tenga una respuesta bíblica para cada situación en la iglesia, para que también pueda exhortar, dice, con sana enseñanza. Y no solo eso, y convencer a los que contradicen. Versículo 10 dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, y su propio profeta, dijo, aquí está la cita que les decía, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, Tito, para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mira lo que está hablando Pablo en este versículo. Dice Pablo, la gente que está llena de maldad, dice Pablo, de todo hace un prejuicio. Versículo 16, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios quiere una iglesia ordenada. Dios quiere familias ordenadas. Dios quiere vidas individuales bajo el orden de Dios, hermano. Cada vez que yo leo palabras como esta, hermanos, a todos nos golpea abajo, a todos nos haya desequilibrados,
No hay nadie que me pueda decir a mí esta tarde, ay, gracias a Dios de todo eso que está hablando, hermano, no tengo mella en nada. Yo mismo me siento golpeado. ¿Cuánta falta de la obra de Dios y el sometimiento que necesitamos los seres humanos en nuestra vida?